Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que es sin duda medular en la formación de cualquier contador público en Argentina, los bienes de cambio. Es uno de esos pilares de la contabilidad que hay que dominar sí o sí. Este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos con lo básico, el concepto y cómo se clasifica. Después vamos a ver cómo se determina su coste, que tiene su miga. Luego analizaremos los criterios de medición de la norma clave, la resolución técnica 17. Y para terminar, veremos qué impacto tiene todo esto en el coste de las ventas y cómo se presenta correctamente en los estados contables. Muy bien, pues vamos a empezar por la base, por los cimientos. Para entender bien este tema, lo primero es tener una comprensión técnica y sólida de qué estamos hablando. Entonces, la pregunta clave, la pregunta del millón es, desde una perspectiva contable y técnica, ¿qué son exactamente los bienes de cambio? A ver, la definición técnica es muy precisa. Son activos que se tienen con uno de estos tres propósitos. O bien están listos para venderse en el día a día del negocio, o están en pleno proceso de producción para luego venderse, o por último, se van a consumir en ese mismo proceso de producción o en la prestación de un servicio. Y claro, esta definición abarca un montón de cosas, desde lo más típico, como las mercaderías para reventa o las distintas fases de producción, productos terminados, en proceso, materias primas, hasta los envases que van junto al producto. Y un punto interesante, aquí también entran bienes intangibles, como por ejemplo el software que una empresa desarrolla para vender, o incluso los anticipos que hacemos a proveedores si con ellos fijamos el precio de la mercancía. Vale, una vez que tenemos claro el concepto, la siguiente gran pregunta es ¿y esto cuánto vale? Así que ahora nos metemos de lleno en cómo se determina el coste de incorporación de estos bienes. Aquí el principio que lo gobierna todo es el de coste de incorporación. ¿Y qué significa esto? Pues es básicamente todo el sacrificio económico que hemos tenido que hacer para que ese activo esté listo para la venta. Es fundamental entender que no es solo el precio de compra, va mucho más allá. Por ejemplo, si es un bien que producimos nosotros, el coste se compone de los materiales y de lo que llamamos costes de conversión, o sea, la mano de obra, servicios y otras cargas. Pero ojo, y esto es crucial, fijaos en lo que se queda fuera: las ineficiencias, los desperdicios que no son normales y los costes que vienen de tener la fábrica parada. Eso no se activa, eso va directo a la cuenta de resultados como un gasto del periodo. Para asignar estos costes de producción, básicamente hay dos grandes modelos. Por un lado, el costeo variable, que solo mete en el producto los costes variables. Por otro, el costeo por absorción, que lo incluye todo, tanto los costes variables como los fijos. La diferencia entre uno y otro es clave, porque define qué es coste del producto y qué es gasto del periodo. Entramos ahora en el núcleo duro de la normativa contable argentina, la famosa Resolución Técnica 17. Esta norma nos dice cómo tenemos que medir los bienes de cambio, no solo al principio, sino también en momentos posteriores, como por ejemplo al cierre del ejercicio. La regla general es un reflejo de un principio contable básico, la prudencia. Los bienes de cambio siempre se tienen que valorar a su coste o a su valor recuperable, el que sea menos de los dos. Esta es la norma para no acabar sobrevalorando activos en el balance. Uno de esos valores límite es el valor neto de realización, que seguro que suena como VNR. El cálculo es pura lógica. Cogemos el precio de venta que esperamos conseguir y le restamos todos los costes que necesitamos para cerrar esa venta. En esencia, es el dinero neto que esperamos sacar del bien. La RT17 también contempla una excepción para bienes que tardan mucho en producirse, bajo unas condiciones muy estrictas, como que exista un contrato de venta, anticipos que fijen el precio y demás. Se permite valorar el activo por su VNTR, pero en proporción al grado de avance. Esto, en la práctica, permite ir reconociendo la ganancia a medida que se va produciendo. ¿Y qué pasa si no podemos aplicar el VNR? Bueno, pues la norma nos da una alternativa: el coste de reposición, que no es otra cosa que lo que nos costaría hoy, a fecha de la medición, volver a comprar o producir un bien exactamente igual basándonos en los precios de mercado. Un tema que siempre genera algo de lío es la activación de los costes financieros. La norma aquí es muy tajante. Los intereses se pueden capitalizar, o sea, sumar al valor del activo, solo si la producción es larga, no se interrumpe y el bien todavía no está listo para venderse. Si falla cualquiera de estas condiciones, los costes financieros van directos a resultados. Bien, hasta ahora nos hemos centrado en el activo, en el balance. Pero ahora vamos a ver cómo los bienes de cambio le pegan directamente a la cuenta de resultados a través del coste de las mercaderías vendidas. Esta es la fórmula clásica, la que se basa en la diferencia de inventario. A lo que teníamos al principio le sumamos lo que hemos comprado o producido durante el periodo y le restamos lo que nos queda al final. El resultado de esa operación es, por diferencia, el coste de lo que hemos vendido.
Para darle valor a esas existencias finales y, por tanto, al coste de lo vendido, se usan varios métodos. Los que están admitidos son el precio promedio ponderado, PPP, y el método PEPS, que significa primero entrado, primero salido, el famoso FIFO. También existe el UEPS o LIFO, pero es fundamental saber que este último no está permitido por las normas internacionales de información financiera. Y llegamos a la última parte del recorrido. ¿Cómo presentamos y revelamos toda esta información en los estados contables? Un paso que es clave para que los usuarios entiendan qué está pasando. En el estado de situación patrimonial, las reglas son bastante claras. Los bienes de cambio tienen que ir en su propia línea, en un rubro específico, separados del resto de activos. Y muy importante, hay que clasificarlos como corrientes si esperamos venderlos en los próximos 12 meses, o no corrientes si el ciclo es más largo. Pero la información no se acaba en esa cifra del balance, ni mucho menos. Lo que se cuenta en las notas, la información complementaria, es crucial. Ahí hay que detallar qué políticas contables hemos usado, de qué se compone el inventario, qué método de costeo hemos elegido y si ha habido alguna pérdida por desvalorización. La transparencia aquí es un pilar fundamental. Esta idea final creo que lo resume todo a la perfección. No estamos hablando de un rubro cualquiera. Los bienes de cambio son una parte esencial del activo corriente y, como hemos ido viendo, la forma en que los medimos tiene un impacto directo y muy significativo en el resultado del ejercicio. Y esto nos lleva a una pregunta final para reflexionar. Ahora que conocemos las reglas del juego, ¿de qué manera la elección entre un método como PEPS o PP puede alterar la utilidad que informa una empresa, especialmente en un contexto con inflación? En la respuesta a esa pregunta está en gran medida la importancia práctica de dominar todos estos conceptos.